Buenas tardes. Hoy vamos a ver lo que son los tipos de ecosistema, unidad número 11 del programa de estudio de primer año. Y como les dije al principio, chicos, son 13 unidades y estoy acostumbrado a trabajar, a terminarlas todas, ¿verdad? Todas las unidades. No se me escapa ninguna. Bueno, este tema es de ecología, ¿sí? Ciencias ecológicas. Y fíjate que la ecología estudia dos cosas. Estudia la autoecología y la cinecología. Aquí ahorita vamos a hablar de ellas, a hablar de ambas. Por ejemplo, la autoecología estudia las especies individuales en sus múltiples relaciones con el medio ambiente. Y la cinecología estudia las comunidades, es decir, en medio ambientes individuales y las relaciones entre especies que viven ahí. Pues, honestamente, pues en el examen nos vamos a decantar, nos vamos a inclinar o decantar. Decantar es un término de laboratorio significa pasar un líquido de un depósito a otro. Ok, vamos a decantar en el examen por este término, miren. Ok, porque nos interesa no de carácter individual, la ecología que nosotros vamos a ver ahorita nos interesa de carácter eh, en comunidad, o sea, y sus relaciones con otras especies. Entonces, eso lo vamos a dirigir. Bueno, para empezar, pues vamos a tener que recordar si es que ya lo habían visto y si no, pues acá ahorita lo vemos. Esto se llama, especie de caracol, ¿verdad? Puede hacer una escalera, aquí lo han hecho el diagrama está en forma de caracol. Ahí viene un ítem, fíjense, en este último examen siempre pongo este ítem, ¿verdad? De este tipo de tema. Esto se llama niveles de organización. Niveles de organización de la vida. No, niveles de organización de la vida. ¿Cómo se compone la vida? Vaya, en primer lugar, fíjense bien, van a estar las partículas del átomo. Aquí vamos a ponerle. En primer lugar, están las subpartículas. Bueno, las vamos a ir sacando acá. Aquí, creo que en este espacio nos queda. En primer lugar están las subpartículas. ¿Cuáles son las subpartículas del átomo? Recordate, electrones, neutrones, protones, ok, neutrinos, quark, ¿verdad? Que son las partes pequeñas que forman un átomo. En segundo lugar vamos a tener el átomo. Ok, ¿qué estamos haciendo? Vamos, fíjate bien, de lo más pequeño a lo más grande, ¿sí? Si te fijas el caracol, llega hasta el mundo. En tercer lugar, van a estar las moléculas. Ok, hasta ahí, muchachos, moléculas. Aquí dice moléculas. No hay vida. Sí, quiero aclarar eso. Aquí no hay vida. En cuarto lugar, bueno, las moléculas y las biomoléculas. Oye, porque las biomoléculas igual. Las biomoléculas. Estas moléculas. En cuarto lugar va a estar la célula. Ok, la célula, aquí está. Ok, la célula te va a formar, en quinto lugar, tejido. En sexto lugar, el tejido va a formar órganos. En séptimo lugar, los órganos van a formar sistemas. Ustedes vayan viendo el diagrama, aquí están los tejidos, miren. Luego, estos tejidos te van a formar órganos. Por ahí voy. En octavo lugar, bueno, ya un órgano me va a formar sistemas. Vamos por aquí. Ok, vamos por aquí. Ahora vamos por acá. Un sistema te va a crear un individuo. Individuo. Individuo u organismo. Puede ser organismo también. Individuo. Ok. Un individuo, obviamente, este se va a parear, se va a reproducir y te va a formar una población.
Entonces, en el nuevo lugar, vamos a tener una población. Ok. Ok. Las poblaciones se van a extender y, bueno, esto van a generar comunidades en 10º lugar. Comunidades. O sea, este orden se llama inductivo, de lo pequeño a lo grande, y deductivo quiere decir lo contrario, de lo grande a lo pequeño, o de lo general a lo específico. Y lo inductivo es de lo específico a lo general. Entonces yo estoy ahorita de lo específico a lo general, inductivo. Okay. Las comunidades van a estar dentro de un ecosistema en 11º lugar. Voy a poner por acá. Ok. Y en 12º lugar, pues vamos a tener la biosfera. Bueno, entre medio de la biosfera y el ecosistema están los biomas. Pero los biomas, fíjense bien, es como un puente donde inician los ecosistemas. Ok, por eso no lo voy a colocar con un número. Bueno, continuamos. Fíjense que el concepto de biodiversidad, o sea, la biodiversidad tiene que ver con la diversidad de la vida en el ecosistema. Acá está el tema, miren, niveles de organización de la biodiversidad, que es lo que acabamos nosotros de desglosar en 11 etapas, 12 etapas, perdón, en 12 etapas, inductivamente, de lo específico a lo general. Comenzamos con las partículas subatómicas y terminamos con la biosfera. Ok, tengo, como te digo, segurísimo de esto sí te voy a preguntar, ¿verdad? Porque este sí no lo puedo perdonar. Ok, bueno, esto es prácticamente lo mismo. Ya te dije, la diversidad de la vida tiene que ver con una cantidad, ¿sí? Diversidad quiere decir diversos, formas, diversas especies. Ok, y bueno, en las comunidades, fíjate bien, esto de que de la diversidad ecológica me va a decir que la diversidad ecológica es la variedad, ¿sí? De ecosistemas que vamos a encontrar. Bueno, acá abajito hay un esquema, mira. Nosotros vamos a trabajar con estos autótrofos que van a ser los productores, heterótrofos que son consumidores y descomponedores, y bueno, el biotipo, ¿sí? El biotipo no hay que confundirlo con hábitat, ¿sí? El biotipo es más que todo una comunidad, digamos, el desarrollo de una comunidad, de una especie, ese es el biotipo. Ahora, hay relaciones y eso es lo que es la esencia de este contenido, las relaciones que estos tienen. Aquí ya están las relaciones, ¿sí? Las relaciones son las siguientes. Intraespecífico. ¿Qué es intraespecífico? Quiere decir que las relaciones que tiene el individuo con su misma especie, ¿sí? Eso es intraespecífico. O sea, por ejemplo, voy a hablar de los leones, ¿va? Los leones, en el caso de los leones, hay una competencia. ¿Por qué hay una competencia? Porque ellos no puede haber otro macho. Solo pueden haber en su mayoría hembras y un león. Entonces, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, la leona tiene crías macho? Bueno, miren, en muchos casos el león, por la competencia, no pierde el instinto de padre, pero los deja crecer, ¿sí? Los deja crecer y cuando estos ya tienen un cierto, digamos, cierto tamaño, cierta edad, los destierran. O sea, el león macho pelea con ellos y estos, o sea, los echan del clan de leones, ¿vale? Ok. A eso le llamamos competencia. Competencia porque entre la misma especie. Eso de intraespecífica quiere decir eso, ¿sí? Esto, intra, quiere decir entre la misma especie. Entre la misma. Bueno, no logro escribir bien con esto hoy. Ok, entre la misma especie. O sea, ¿cómo se llevan? Entre su misma especie. Y con el ejemplo de león, vemos de que hay competencia. Hay leones, bueno, yo he visto en documentales que estos no toleran
ni siquiera crías que sean machos, o sea, no toleran las crías machos y entonces las matan, ellos mismos las matan. No se los comen, porque rara vez practican el canibalismo. El canibalismo es una relación, fíjense, pero no está en esta, no es intraespecífica. O sea, perdón, está aquí porque tiene que ver, el canibalismo es eso, comerse a su misma especie, va. Pero fíjense que no, no es una relación. Eso ya entra como en una depredación. Pero entraría, si digamos, me preguntas dónde lo ordenaríamos, yo lo ordenaría aquí en competencia. Muy bien. En caso de los clanes de hiena, las hienas, pues las alfas son hembras, los machos son subordinados, solo los usan para reproducirse, en algunos casos, porque las hienas también pueden aparearse entre hembras, y es por la estructura, ¿sí? de su órgano reproductor. Entonces, hay competencias también, ¿verdad? Ok, vamos a ver competencia en otras especies como ciervos, bueno, casi en todas, porque tienen que reproducirse. También puede haber competencia dentro de la misma especie por alimentarse, por territorio. Entonces, eso es la competencia. Los árboles, voy a hablar de ahora de las plantas, del reino plantario. Los árboles, por ejemplo, crecen tanto, hay algunos árboles que crecen tanto y lo que hacen, por ejemplo, los árboles de mango, crecen tanto que no dejan pasar la luz. Los árboles de mango lo que hacen es que sus semillas, o sea, sus frutos que maduran y caen, no germinan. No sé si te has dado cuenta que a la par de un árbol de mango no va a haber tanto mango germinado. ¿Por qué es eso? Porque el mango tiene una competencia, o sea, hay árboles. ¿Va? Y lo que hacen es extender sus ramas bastante y crecer alto para que no, fíjense bien, los frutos que caigan y estos intenten germinar, no lo puedan hacer porque para la germinación pues necesitan de la luz solar. Ok. Entonces, esas mismas semillas que no germinan se descomponen por bacterias y por hongos y le sirven de alimento al mismo árbol, de nutrientes. O sea, imagínense, es tremendo. Ok. La cooperación. Bueno, en el caso de la cooperación, pues vamos a tener estas. Vamos a tener cooperación familiar, gregario, estatal y colonial. Aquí vamos a hablar de, por ejemplo, las abejas y las hormigas, que es el ejemplo más como típico de la intraespecífica de cooperación. Ok, igual los leones. Los leones cazan, las leonas más que todo, cazan en grupo, ¿sí? Las hienas también, o sea, cazan en equipo. O sea que para alimentarse hacen un trabajo cooperativo. En el caso de las abejas, hay, por ejemplo, jerarquías y hay, digamos, asignaciones de roles. Hay zánganos, hay obreras y está la abeja reina. No pueden vivir fuera de su colonia. Eso tenemos que también saberlo en la cooperación. Al igual que las hormigas es colonial, ¿sí? También las abejas son coloniales. Eso significa que, digamos, si yo de mi casa me llevo una hormiga negra para el instituto donde hay otro hormiguero negro, no lo van a aceptar. Y de igual forma, una abejita que se pierda y se aleje de su panal o de la colmena, no va a sobrevivir porque estas son tan independientes de su familia, de su especie, de su grupo, o sea, de su colonia, que terminarán muriéndose. En el caso de las hormigas, la van a despedazar. Y en el caso de las abejas, si llega a otra colonia o a otra colmena, también la van a matar, ¿verdad? Porque no la van a aceptar, aunque sean de la misma especie. Bien, el parasitismo social. En este tiene que ver cuando una especie es aprovechada, o sea,
Por ejemplo, aquí las golondrinas lo que hacen es tomar los nidos de otras golondrinas y poner ahí sus huevos, o sea, adueñarse de lo que no es de ellos. A eso se le llama parasitismo social. Ahora vamos a las interespecíficas. Las interespecíficas tienen que ver con otras especies. Otras. Las relaciones con otras especies. Aquí tenemos varias, fíjense. Ok, esa es interespecífica, significa eso, la relación con otras especies. Vamos a tener la simbiosis. ¿Qué es la simbiosis? Bueno, ambos individuos se benefician, ninguna sale perjudicada. Bueno, pero esto es relativo porque fíjense que, por ejemplo, esto que ven aquí ustedes se llama líquen y alga o musgo. Musgo lo vamos a encontrar en casi todos los árboles. Si usted se fija, lo tienen. Pero ¿qué pasa? Es una planta, la alga o musgo, y el líquen es un hongo. Entonces, ellos están haciendo una simbiosis o una clase de mutualismo, ¿sí? Que también se le puede llamar a la simbiosis obligatorio, ¿ok? Obligatorio. O sea, cuando es obligatorio, por ejemplo, si el líquen muere, también va a morir el alga, porque están aferrados, están enlazados. Ahora, hay un mutualismo que no es obligatorio. Ese obligatorio es el simbiótico. Sí. La otra relación es el mutualismo, pero lo vamos a tomar así como el permanente y el intermitente. En estos se clasifican, por ejemplo, el hongo y el líquen que le estamos hablando y el alga. Esto es lo mismo, ¿sí? Lo mismo que una relación simbiótica. Y en palabras prácticas, ¿qué es la simbiosis? Bueno, que un individuo no puede vivir sin el otro. Si le va bien a uno, le va bien al otro. ¿Okay? Ahora, en sí el mutualismo, en el caso del intermitente, es la que principalmente necesita tal relación. La yuca y la mariposa. ¿Bien? Esto sí es un mutualismo intermitente. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Bueno, la yuca necesita de las mariposas para hacer polinización. Las mariposas obviamente lo que quieren es el néctar de la flor de yuca. Y la yuca lo que quiere es eh, que el polen se vaya en las patas de la mariposa y esta vaya a otra yuca. Muy bien. Ahora otra relación que es la de cooperación. Tenemos una de cooperación que es diferente a la intraespecífica. Miren en esta, la cooperación en la interespecífica. Es no obligatoria, siempre intermitente. Ambas especies salen beneficiadas. Diseminación de semilla. En esta podemos hablar, por ejemplo, los pájaros. Las plantas hacen, fíjense bien, hacen que sus semillas aparezcan atractivas para los pájaros, desarrollan una cáscara dura en la semilla y hacen que el pájaro se trague la semilla por no poderle quitar la cáscara y el pájaro cuando defeca, ¿sí? La semilla es lo suficientemente fuerte para no descomponerse con los ácidos gástricos del pájaro. Entonces, fíjense, esta semilla va a germinar donde el pájaro defeque, o sea, si, digamos, se dan las condiciones de humedad, nutrición, ¿verdad?, de la tierra. Ok, comensalismo. Vamos a tener el comensalismo. Bueno, en la relación de cooperación es una relación más. En el mutualismo es una relación más. Y en el simbiosis es más. Y puede ser menos. Como les dije, si muere una, muere la otra. No pueden vivir una sin la otra. En el mutualismo no, ¿verdad? Ambas se benefician. Por ejemplo, la yuca y la mariposa
En el de cooperación se benefician las plantas con semilla o los árboles con semilla y los pájaros, ¿verdad? Los pájaros se alimentan y las semillas son germinadas. ¿Okay? El árbol eh, extiende, ¿verdad? Su familia. Hay otra relación, esta se llama comensalismo, tiene que ver con la alimentación. Comensales quiere decir eso, ¿va? Especies que se están alimentando, eso quiere decir comensalismo. En una especie el comensal o beneficio, y fíjense bien, y otra hospedadora, indiferente. O sea, esta relación va a ser así. Vamos a tener un comensal que se va a beneficiar y vamos a tener una hospedadora que le da igual, por eso dice aquí indiferente. Voy a poner un ejemplo. Eh, Voy a poner un ejemplo. Acá dice los ratones transportando insectos no parásitos. Puede ser que se les pare una mosca, ¿verdad? La mosca no se alimenta de la sangre del ratón. No lo necesita, solamente pues quizás está reposando sobre el ratón. Al ratón le da igual que esté la mosca o el mosquito. Ok. No sé si ustedes han visto en algunos documentales un rinoceronte, un hipopótamo que a veces tienen pajaritos en el lomo, incluso hasta los elefantes también. Y esos pajaritos que están haciendo ahí, no están descansando, lo que están haciendo es que ellos son los beneficiados porque se están alimentando de pulgas y garrapatas. Y los hipopótamos, rinocerontes o aquel animal que sirva, por ejemplo los cocodrilos también, a veces se les paran en la espalda. Y los pájaros lo que están haciendo es quitándole las garrapatas. El pájaro se está beneficiando y el huésped, que sea cocodrilo, hipopótamo, rinoceronte u otro animal, le da igual, ¿verdad? A ellos le da igual. Sí. No, 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 no. Son indiferentes. Ok. Relaciones interespecíficas. Vamos a ver otras relaciones, ¿verdad? El antagonismo. Fíjense que en el antagonismo una de las dos especies al menos sale perjudicada. ¿Sí? Eso es, por ejemplo, relaciones como puede ser como la garrapata y el perro. Aunque eso es parasitismo también, ¿verdad? Pero ¿quién es el villano ahí? La garrapata. Sí. Imagínense, el perro lo atropellan y está lleno de garrapatas. El perro muere, pero la garrapata no. Lo que van a hacer ese puño de garrapata es irse cuando detecten que la sangre se comenzó a oxidar. A eso se llama antagonismo. Amensalismo. Hay una relación, esta también sería más, menos, perdón, más uno gana y el otro pierde. Esto en antagonismo. Amensalismo. Aquí tenemos, uno pierde y al otro le da igual. Esto es cero. Al otro le da igual, indiferente. En el amensalismo, miren, una de las especies se denomina amensal y la otra inhibidora. En el caso de la inhibidora, tal relación no la supone de beneficio ni prejuicio, o sea, le da igual, es indiferente. Por eso le hemos puesto cero aquí. Por el contrario, el amensal sale perjudicado. Inhibición del desarrollo de bacterias, por ejemplo, el hongo penicillium. Vale, voy a explicar algo. Las bacterias son organismos que están a la orden del día pendientes de tejido vivo que acaba de morir. Eso hacen las bacterias, descomponer. Los hongos, en su mayoría, no descomponen, sino que limpian, o sea, se alimentan de la descomposición de los hongos. Pero hay una mínima parte de hongos en la naturaleza que sí descomponen. Oye, entonces los hongos tienen esas dos funciones, descomponer y limpiar o comerse la descomposición de la, ¿verdad? Comerse la descomposición de la bacteria. Vale, pero aquí hemos puesto el ejemplo del penicillium y les voy a explicar por qué en el amensalismo. Cuando, por ejemplo, una bacteria quiere llegar a un hongo que ya está terminando su ciclo de vida, este hongo que se llama penicillium lo mata. ¿Sí?
Al penicillium no le interesa que llegue la bacteria. Pues ella ha desarrollado, fíjate bien, en su evolución, tóxicos para una bacteria, o sea, químicos que son tóxicos para una bacteria. Entonces la bacteria, cuando cae, ¿verdad? Por su necesidad de reproducirse, porque las bacterias llegan al tejido muerto por la necesidad de reproducirse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este hongo que se llama penicillium lo mata. Ok, entonces, y de ahí es donde se sacó la penicilina. Yo creo que ya la han escuchado, ¿va? Penicilina. Ok, que es un medicamento, es un antibiótico contra las infecciones. Ok. Otra relación tenemos las competencias entre especies diferentes va a ser que ambas especies salen perjudicadas, pero al ser especies diferentes, el grado de perjuicio es distinto. Se trata de una lucha por un recurso común, resulta en una reducción de nicho precompetitivo. Vamos a poner el ejemplo de las hienas y de los leones. Hay una competencia por las presas. Muchas veces salen ganando los leones, pero otras veces ganan las hienas. Entonces, esta es una relación donde ambas, porque van a pelearse, ambas van a salir golpeadas, van a salir heridas, ¿sí? Entonces, y como les digo, a veces ganan las hienas, matan leonas, matan leones, y otras veces ganan los leones, matan hienas. ¿Okay? Igual, por ejemplo, las hienas con los perros salvajes, porque esos son otra competencia. Los perros salvajes y las hienas no se llevan, a pesar que tienen a lo lejos parentesco canino, aunque las hienas no son del todo caninos, fíjense. Así que no podemos decir que las hienas son perros en su totalidad. Parasitismo. El parásito se va a beneficiar y el huésped se va a ver afectado. Y ejemplo, la pulga el perro, la garrapata el perro, el zancudo y el ser humano, porque los zancudos son parásitos también. Y por último vamos a tener la depredación, que esta también ya creo que ya la habíamos escuchado. El depredador va a ganar, por eso tiene el símbolo más, y la presa va a perder, se ve perjudicada. A eso se refiere el símbolo. La depredación tiene un efecto de control en las poblaciones y una gran importancia en el flujo de energía del sistema. Lo he puesto entre este asterisco porque fíjense que tengo una pregunta ahí donde te dice que qué pasa si elimino un ejemplo. Tengo un ítem ahí donde dice, más o menos, no lo recuerdo bien, pero te voy a dar la idea para que, porque esto sí te lo voy a evaluar igual, donde dice que, ¿qué pasaría si reduzco la población de serpientes? Si reduzco la población de serpientes, entonces aumenta la población de ranas, de ratas, de ratones, porque esa es la, digamos, la comida más cercana, ¿verdad? Que tienen es la serpiente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me deshago de las ranas? Bueno, las serpientes van a tener que buscar otro tipo de presas más grandes que les cueste más, pero se van a alimentar. El problema es que las ranas mantienen el control de las plagas de los mosquitos e insectos. Entonces, al morir todas las ranas, se reproducen de gran manera los zancudos y fueran incontenibles. Tendríamos que buscar otro depredador de zancudos que sería muy difícil encontrarlo. Ok, bueno. Bueno, vamos con las sucesiones. Las sucesiones, fíjense que son como inicios de ecosistemas, cuando, por ejemplo, un ecosistema está naciendo o ha quedado devastado, ya sea por un incendio, un deslave, etc. Entonces, a eso le vamos a llamar sucesiones. Estas tienden a alcanzar el clímax. El clímax va a ser cuando, por ejemplo, el ecosistema es autosostenible y autosustentable. O sea, este tenga la capacidad, suficiente capacidad para estarse manteniendo. Ok. Bueno, vemos acá un diagrama de
diversidad ecológica, eso quiere decir que están interactuando varias especies. Vemos una tortuga, vemos una rana, vemos un pato, peces, plantas acuáticas, plantas terrestres. Entonces, y están relacionándose entre sí. Y está dividido el diagrama, el esquema en tres ecosistemas, ¿sí? Ecosistema terrestre, ecosistema de playa y ecosistema acuático. Bueno, en este caso, pues, estos son tres niveles de la diversidad, o sea, de ecosistemas, pero no viene al caso, ¿verdad? Ok, estas son diagramas de árboles, ¿sí? Y esto acá es donde quiero llegar para finalizar esta tarde. Los biomas, porque la unidad número 11 también nos dice que debemos enseñarles a ustedes qué son los biomas. Bueno, vaya, miren, los biomas en sí es un conjunto de comunidades que tienen características. En otras palabras, son ecosistemas o unidades ecológicas. Ok, pero para que se te quede que es un bioma, son los diferentes ecosistemas. Ok, que tienen características independientes. Y estos ecosistemas diferentes se extienden por zonas amplias, ¿sí? Y van a ser, fíjense bien, beneficiados o perjudicados por los factores del clima, ¿ok? La fisionomía de la vegetación y la fauna, o sea, por ejemplo, los árboles se pueden ver afectados si el clima llueve demasiado, entonces van a haber deslave, ¿sí? Eh, si no llueve mucho, las plantas entonces van a morir porque necesitan el agua. Ahora, los biomas van a ser dos tipos de biomas. Voy a tener los biomas terrestres, en el que voy a tener ejemplos como la taiga, la tundra, praderas, bosques, caducifolios. Estos son los bosques que tenemos en El Salvador, miren, caducifolios. Tenemos bastantes. Selvas tropicales, nosotros no tenemos selvas tropicales. Bosques mediterráneos, no tenemos bosques mediterráneos. Sabanas, mucho menos. Desierto, pero estas, la taiga, tundra, praderas, bosques caducifolios, selvas tropicales, bosques mediterráneos, sabanas y desiertos, van a ser los biomas terrestres. Y los biomas acuáticos van a ser el segundo tipo de bioma. O sea, hay dos tipos de bioma, ¿sí? Y en el caso de los biomas acuáticos vamos a tener los lóticos, lénticos, dulce acuícolas, marinos, pelágicos y abisal, perdón, abisal. Ok. Estos nombres raros no se los voy a preguntar, ¿verdad? Y a mí solo me interesa que usted sepa que es un bioma, que está relacionado a la diversidad de ecosistemas y que existen dos tipos de bioma, ¿sí? Los biomas terrestres, ¿sí? Que tienen, por ejemplo, tundras, taigas, praderas, bosques, selvas, sabanas, desiertos, son biomas terrestres. Y que por el otro lado están los biomas acuáticos. Y que por lo general, pues obviamente lo acuático es los marinos y todo esto son los biomas, por ejemplo, en ríos y lagos. Bueno, con eso terminamos esta jornada. Estos son otros ya temas que vamos a ver en otra ocasión. Bueno, ya lo vimos, pues, de hecho.